No estaba buscando nada extraordinario aquella tarde de marzo en el Archivo General de la Nación. Llevaba semanas investigando registros catastrales de la Ciudad de México para un proyecto sobre urbanización del siglo XIX. Un trabajo académico que nunca imaginé me llevaría a donde me llevó. Estaba revisando planos de 1847 cuando encontré algo que no debería existir. Era un documento técnico, amarillento, con sellos oficiales del gobierno de Santa Anna, y describía con precisión matemática un sistema de distribución de energía para iluminar el centro histórico. No con gas, no con velas, con algo que el documento llamaba corriente etérica canalizada mediante conductores de cobre y cristal. Leí esas palabras 3 veces, luego 4, porque según todo lo que me habían enseñado, la electricidad comercial no llegó a México hasta décadas después. Thomas Edison patentó su bombilla en 1879. Las primeras plantas eléctricas aparecieron en los años 1880. Y sin embargo, tenía frente a mí un documento oficial, con firmas verificables, describiendo infraestructura eléctrica en 1847. Eso fue hace 3 años. Desde entonces no he podido dormir bien, porque ese documento fue solo el principio, y lo que encontré después cambió completamente mi comprensión de lo que nos han contado sobre el pasado. Empecé a buscar más documentos de esa época, registros de construcción, inventarios municipales, correspondencia entre ingenieros. Y el patrón que emergió era imposible de ignorar. Una y otra vez encontraba referencias a tecnologías que supuestamente no existían. Sistemas de calefacción radiante en edificios de 1830. Mecanismos de elevación hidráulica instalados en hospitales de 1820. Menciones casuales de aparatos de comunicación instantánea en cartas personales de comerciantes de 1840. La historia oficial nos dice que estas tecnologías fueron inventadas después, que Edison, Bell, Westinghouse y los demás fueron los pioneros que trajeron la modernidad al mundo. Pero los documentos que yo estaba encontrando contaban una historia diferente. Una historia donde estas tecnologías ya existían, donde fueron usadas ampliamente, y donde, por razones que aún no comprendía, simplemente desaparecieron. Me dije que debía haber una explicación, que quizás estaba malinterpretando la terminología antigua, que tal vez los términos técnicos significaban algo diferente en el siglo XIX. Así que decidí verificar físicamente. Fui a examinar los edificios más antiguos que aún quedan en pie. Y lo que encontré en esas paredes confirmó todo lo que los documentos sugerían. Hay un edificio en el centro de Guadalajara que oficialmente data de 1790. Es una antigua casona colonial que ahora funciona como museo regional. Obtuve permiso para examinar sus estructuras internas como parte de lo que presenté como un estudio de conservación arquitectónica. Los administradores fueron amables. Me dejaron acceder a sótanos y áticos que el público nunca ve. En el sótano, detrás de una pared que había sido sellada con ladrillo en algún momento posterior, encontré conductos. No conductos improvisados o añadidos, conductos integrados en la mampostería original, con terminaciones de cobre oxidado y lo que parecían ser válvulas de regulación. Llevé muestras del cobre a un laboratorio metalúrgico. El análisis reveló una pureza del 99,7%. Para contexto, el cobre refinado industrialmente en el siglo XIX típicamente alcanzaba purezas del 95 al 97%. El cobre de esos conductos tenía una pureza que no se logró comercialmente hasta bien entrado el siglo XX.
pero esos conductos estaban integrados en la mampostería original de 1790. Eso no era posible, excepto que ahí estaban. Tomé fotografías, documenté medidas y seguí buscando. Los siguientes meses fueron una obsesión. Viajé a más de 40 ciudades en México, España, Argentina y Estados Unidos. En cada lugar buscaba los edificios más antiguos que quedaran. Y en cada lugar encontraba lo mismo. Infraestructura integrada que no correspondía con la tecnología que supuestamente existía en la época de construcción. En Buenos Aires, en el sótano de un edificio de 1810, en el barrio de San Telmo, encontré lo que solo puedo describir como una cámara de resonancia. Una habitación circular con paredes de piedra perfectamente curvadas y un sistema de conductos que convergían en el centro del techo. La acústica del espacio era extraordinaria. Un susurro en un extremo se escuchaba perfectamente en el otro. Pregunté al historiador local que me acompañaba qué función había tenido esa habitación. Me miró con expresión incómoda y dijo algo que nunca olvidaré. «No sabemos», admitió. «Aparece en los planos originales, pero no hay ningún registro de para qué servía. Oficialmente la clasificamos como bodega. Una bodega circular con acústica perfecta y conductos de cobre convergentes. Esa fue la explicación oficial. Y en ese momento entendí que no estaba descubriendo algo nuevo. Estaba redescubriendo algo que mucha gente había visto antes, pero había elegido no cuestionar. Déjame mostrarte lo que he documentado sobre los edificios, porque una vez que sabes qué buscar, lo ves en todas partes. Observa las fotografías más antiguas que existen de cualquier ciudad importante del mundo occidental. Fotografías de 1850, 1860, 1870. Mira los edificios, realmente míralos. Lo primero que notarás es la escala. Estos edificios son enormes. Edificios públicos, estaciones de tren, hospitales, universidades, incluso algunos edificios residenciales, construidos con una monumentalidad que hoy asociamos exclusivamente con obras de gobierno o grandes corporaciones. La explicación oficial es que simplemente les gustaba construir grande, que era una cuestión de estilo, de orgullo cívico, de demostración de poder. Pero hay un problema con esa explicación. Mira las técnicas de construcción que supuestamente estaban disponibles. Andamios de madera, poleas manuales, carros tirados por caballos para transportar materiales, herramientas de mano, sin grúas motorizadas, sin camiones, sin maquinaria pesada, y sin embargo, construyeron edificios que hoy, con toda nuestra tecnología, nos tomaría años levantar. La estación de ferrocarril de Buenos Aires, completada oficialmente en 1897. 27.000 metros cuadrados de estructura de hierro y piedra, con columnas de 30 metros de altura y una cúpula de vidrio que pesa cientos de toneladas. Según los registros, se construyó en menos de 4 años, con tecnología del siglo XIX. Hice los cálculos. Consulté con ingenieros estructurales. Simplemente no cuadra. La cantidad de trabajo manual requerido, el transporte de materiales, la precisión necesaria para las estructuras de hierro, todo apunta a métodos de construcción que no corresponden con la historia que nos contaron. Fue entonces cuando empecé a investigar las exposiciones universales, las famosas ferias mundiales del siglo XIX. París 1855, Londres 1851, Chicago 1893, Filadelfia 1876, decenas de ellas por todo el mundo. La historia oficial dice que estas ferias eran celebraciones del progreso industrial,
vitrinas donde las naciones mostraban sus últimos inventos y logros tecnológicos, edificios temporales construidos específicamente para el evento y luego demolidos. Pero hay algo profundamente extraño cuando examinas los registros de cerca. Mira las fotografías del Palacio de Cristal de Londres de 1851. Una estructura de hierro y vidrio de más de 90.000 metros cuadrados. Según la historia oficial, fue diseñado por Joseph Paxton y construido en solo 9 meses. 9 meses para una estructura más grande que muchos estadios modernos, con tecnología de 1850, sin soldadura eléctrica, sin grúas motorizadas, sin prefabricación industrial como la conocemos hoy. Simplemente lo levantaron en 9 meses. Y cuando terminó la exposición, lo desarmaron y lo reconstruyeron en otro lugar, como si fuera un juego de bloques para niños. Ahora mira la Exposición Universal de Chicago de 1893. La famosa Ciudad Blanca. Más de 200 edificios de estilo neoclásico, cubriendo más de 2 kilómetros cuadrados, construidos supuestamente en menos de 3 años. Edificios con columnas corintias de 20 metros, cúpulas elaboradas, estatuas monumentales. Todo construido, según nos dicen, específicamente para la feria. Y después de 6 meses de exposición, demolido casi en su totalidad. Demolido, no preservado, no adaptado, destruido. ¿Por qué destruirías algo tan magnificente que acabas de construir? La pregunta me perseguía. Así que empecé a buscar registros de la demolición, documentos de planificación, contratos con empresas demoledoras, fotografías del proceso de destrucción. Y encontré algo desconcertante. Las fotografías de construcción y las fotografías de demolición de muchos de estos edificios son prácticamente indistinguibles. En ambos casos ves estructuras parciales, escombros, trabajadores. Pero cuando buscas la secuencia completa, la narrativa visual de cómo se levantó bloque por bloque cada edificio, esos registros son sorprendentemente escasos. Lo que sí abundan son fotografías de los edificios ya terminados, magníficos, y luego fotografías de su destrucción. Y aquí es donde la teoría que no me atrevía a formular empezó a cristalizar. ¿Y si esos edificios no fueron construidos para las exposiciones? ¿Y si ya existían? ¿Y si las exposiciones universales fueron la excusa perfecta para explicar la existencia de estructuras heredadas de una civilización anterior, usarlas brevemente y luego destruirlas sistemáticamente? Sé cómo suena esto. Créeme, yo mismo luché contra esta idea durante meses. Pero la evidencia seguía acumulándose. Comencé a estudiar las fotografías urbanas más antiguas disponibles, daguerrotipos de los años 1840 y 1850, las primeras fotografías de París, de Londres, de Nueva York, de Buenos Aires, de Ciudad de México, y noté algo que me heló la sangre. Las calles estaban vacías, no vacías de gente ocasionalmente, como una fotografía tomada a las 3 de la mañana. Vacías de manera consistente. Fotografía tras fotografía, mostrando ciudades magníficas, con arquitectura elaborada y prácticamente ningún ser humano. La explicación convencional es técnica. Los tiempos de exposición eran largos, dicen. Las personas en movimiento no quedaban registradas. Solo aparecían los objetos estáticos. Y eso es parcialmente cierto. Los tiempos de exposición en los primeros daguerrotipos podían ser de varios minutos. Pero aquí está el problema. En esas mismas fotografías ves caballos atados que no están borrosos. Ves carruajes estacionados perfectamente nítidos. Ves incluso algunas figuras humanas en las esquinas, personas que evidentemente se quedaron quietas el tiempo suficiente para ser capturadas. Entonces,
¿Por qué las ciudades están tan vacías? ¿Dónde está la multitud de trabajadores, comerciantes, transeúntes que uno esperaría en una ciudad activa del siglo XIX? A menos que esas ciudades, en el momento en que fueron fotografiadas, no estuvieran activas. A menos que fueran ciudades recientemente descubiertas o recuperadas después de algún evento catastrófico. Ciudades que se estaban repoblando gradualmente. Eso me llevó a investigar los registros de población. Y lo que encontré fue asombroso. En prácticamente todos los países del mundo occidental hay un patrón demográfico extraño entre 1800 y 1850. Las estadísticas de población son inusualmente incompletas o contradictorias. Los censos muestran saltos inexplicables. Ciudades que aparentemente duplican o triplican su población en una sola década, no por inmigración documentada, sino simplemente porque se contó mejor. La explicación oficial es que los métodos censales mejoraron, que antes simplemente no se contaba bien a la gente. Pero hay otro patrón que nadie explica: los orfanatos. Entre 1850 y 1930, el mundo occidental experimentó una epidemia de niños huérfanos sin precedentes. Miles y miles de niños sin padres conocidos, sin historias familiares, apareciendo en instituciones de toda Europa y las Américas. En Estados Unidos existieron los famosos trenes de huérfanos, que transportaron más de 250.000 niños desde las ciudades del este hacia el interior del país entre 1854 y 1929. 250.000 niños, sin padres, sin registros de origen, simplemente distribuidos a familias que los recibían sin hacer preguntas. La explicación oficial es que eran hijos de inmigrantes pobres que murieron o no podían mantenerlos. Pero cuando buscas registros de esos padres supuestamente fallecidos, en la mayoría de los casos no existen. Estos niños aparecieron, literalmente, de la nada. Hay un documento que encontré en el Archivo Histórico de Boston que me dejó temblando. Es una carta de 1857 de un administrador de orfanato dirigida a un colega en Nueva York. Déjame citarla directamente, traducida del inglés original. Seguimos recibiendo grupos de menores de los territorios despoblados. La mayoría no habla nuestro idioma y no puede dar cuenta de sus orígenes. Hemos determinado que lo más prudente es asignarles nuevos nombres y documentación que facilite su integración. Los registros anteriores, cuando existen, son destruidos para evitar confusión administrativa. Leí esas líneas una docena de veces. Territorios despoblados. ¿Qué territorios? ¿Despoblados por qué? No habla nuestro idioma. ¿Qué idioma hablaban entonces? Y la parte más perturbadora: los registros anteriores son destruidos. No archivados, destruidos. ¿Por qué destruirías los registros de origen de niños huérfanos? A menos que esos registros contaran una historia que alguien no quería que se supiera. A menos que esos niños fueran los sobrevivientes de algo que fue deliberadamente borrado de la historia. Fue entonces cuando empecé a investigar los eventos catastróficos del siglo XIX. Y aquí es donde la evidencia se vuelve abrumadora. Entre 1811 y 1812, una serie de terremotos devastadores sacudió Nueva Madrid, en el centro de Estados Unidos. Fueron algunos de los terremotos más potentes jamás registrados en Norteamérica, tan fuertes que hicieron que el río Mississippi fluyera hacia atrás temporalmente. Pueblos enteros desaparecieron, pero los registros de víctimas son inexplicablemente bajos. Oficialmente murieron menos de 1.000 personas en una región que supuestamente estaba poblada. ¿Cómo es posible que terremotos que modificaron el curso de un río mayor
mataran tan poca gente. A menos que la región ya estuviera mayormente despoblada cuando ocurrieron. En 1815, el volcán Tambora en Indonesia produjo la erupción más grande de la historia registrada. El año siguiente, 1816, se conoce como el año sin verano. Temperaturas gélidas en pleno julio, cosechas destruidas, hambrunas en Europa y Norteamérica. La explicación oficial es el polvo volcánico que bloqueó el sol. Pero hay registros contemporáneos que describen algo más. Lluvia de ceniza en lugares tan lejanos como Italia, cielos oscurecidos durante meses, y una frase que aparece repetidamente en los diarios de la época: parece el fin del mundo. El patrón continúa. 1833. La tormenta de meteoros Leonidas, descrita como la más intensa jamás observada. 1859. El evento Carrington, una tormenta solar de magnitud sin precedentes que incendió estaciones de telégrafo en todo el mundo. 1883. La erupción del Krakatoa, cuya explosión se escuchó a 5.000 kilómetros de distancia. Y entre todos estos eventos, una constante: la destrucción sistemática de edificios antiguos y su reemplazo por estructuras nuevas, más simples, menos monumentales. Incendios urbanos que arrasaron ciudades enteras. Chicago en 1871. Boston en 1872. Seattle en 1889. San Francisco en 1906. Siempre seguidos por reconstrucciones que borraron lo que existía antes. Y siempre, siempre, con la pérdida de registros históricos en las llamas. Consulté con un historiador especializado en urbanismo del siglo XIX. Le pregunté directamente por qué tantas ciudades importantes sufrieron incendios devastadores en un periodo tan corto. Me miró incómodo y dijo: siempre ha sido una coincidencia estadística que los historiadores prefieren no examinar demasiado. Las construcciones eran de madera, había pocas medidas contra incendios, es la explicación lógica. Le mostré fotografías de los edificios que supuestamente eran de madera, estructuras masivas de piedra y ladrillo, muchas de ellas aún parcialmente visibles en fotografías posteriores al incendio. Su mampostería no se quema con fuego ordinario. Me miró durante un largo momento y finalmente dijo: hay cosas que es mejor no investigar demasiado. Esa advertencia la he escuchado más veces de las que puedo contar. Cada vez que me acerco demasiado a ciertas preguntas, encuentro puertas que se cierran, archivos que de pronto están en restauración y no pueden consultarse, especialistas que cancelan entrevistas sin explicación, y una reticencia general a discutir ciertas inconsistencias en el registro histórico. Pero hay una evidencia que nadie puede esconder, porque está literalmente bajo nuestros pies. Los sótanos enterrados. En prácticamente todas las ciudades antiguas del mundo, los edificios más viejos tienen plantas inferiores que fueron selladas o enterradas en algún momento del siglo XIX. Lo que hoy vemos como la planta baja, en muchos casos fue originalmente el segundo o tercer piso. Los sótanos que encontramos al excavar no son sótanos, son los primeros pisos originales, enterrados bajo metros de sedimento. La explicación oficial varía según la ciudad. En algunas dicen que subieron el nivel de la calle por razones de drenaje, en otras que fue para instalar infraestructura moderna, en otras más simplemente no hay explicación oficial. Pero el patrón es global. Desde Edimburgo hasta Portland, desde Dublín hasta Melbourne, ciudades en todos los continentes tienen sus niveles inferiores enterrados. Viajé a Portland, Oregón, donde los famosos Shanghai Tunnels ofrecen un ejemplo particularmente claro. Estos
Son pasadizos subterráneos que conectan los sótanos de docenas de edificios del centro histórico. La historia oficial dice que fueron construidos en el siglo XIX para facilitar el movimiento de mercancías y que posteriormente se usaron para actividades ilegales. Pero cuando bajas a esos túneles, lo que ves no son pasillos utilitarios. Ves arquitectura elaborada, arcos de ladrillo perfectamente construidos, habitaciones con restos de acabados ornamentales. Lo que ahora está bajo tierra fue claramente construido para ser visto, no para ser escondido. Pregunté a un guía turístico cuántos metros bajo el nivel actual de la calle se encontraban esos espacios. Me dijo que entre 3 y 4 metros en la mayoría de los lugares. Le pregunté de dónde vino todo ese material que ahora cubría el nivel original. Me dijo que nadie lo sabía con certeza. Dicen que subieron el nivel de la calle, explicó, pero la cantidad de material que habrían tenido que mover es astronómica, y no hay registros claros de cómo ni cuándo exactamente lo hicieron. Esto me llevó a investigar un fenómeno que inicialmente me pareció demasiado extraordinario para considerar seriamente, pero que la evidencia hacía cada vez más difícil de ignorar: el llamado diluvio de lodo, o mud flood en inglés. La teoría propone que en algún momento del siglo XIX, un evento catastrófico depositó enormes cantidades de sedimento sobre ciudades de todo el mundo, enterrando los pisos inferiores de los edificios y obligando a sus sobrevivientes a excavar y adaptar los niveles superiores como nuevas plantas bajas. Al principio lo descarté como fantasía conspirativa, pero luego empecé a examinar las fotografías históricas con ojos nuevos. Fotografías de edificios del siglo XIX, donde las ventanas del piso inferior tienen una relación extraña con el nivel de la calle. Ventanas que comienzan a nivel del suelo o incluso parcialmente enterradas. Puertas que claramente fueron añadidas posteriormente en lo que originalmente fue una ventana. Y en muchos casos, ornamentación arquitectónica que continúa hacia abajo, bajo el nivel actual del suelo, como si el edificio originalmente fuera más alto. No más alto hacia arriba, más alto hacia abajo, con pisos que ahora están enterrados. Empecé a documentar sistemáticamente estos casos, y pronto tuve cientos de ejemplos. Edificios en Berlín, en París, en Buenos Aires, en Ciudad de México, todos mostrando las mismas características: pisos inferiores enterrados o semienterrados, accesos modificados, proporciones arquitectónicas que solo tienen sentido si asumes que falta parte de la estructura debajo, y siempre la misma explicación insatisfactoria: se elevó el nivel de la calle por razones urbanísticas, pero nunca documentación detallada de cuándo exactamente, cómo exactamente, ni de dónde vino todo ese material. Consulté con geólogos. Les pregunté qué evento natural podría depositar varios metros de sedimento sobre áreas extensas de manera relativamente uniforme. La respuesta que recibí más frecuentemente fue: un evento de deposición rápida de esa magnitud sería catastrófico. Inundaciones masivas, flujos de lodo volcánico, quizás incluso un impacto extraterrestre. Le pregunté a uno de ellos si había evidencia de algo así en el siglo XIX. Se quedó en silencio por un momento y luego dijo: el registro geológico del siglo XIX es sorprendentemente difícil de estudiar. Mucho de lo que debería haber quedado como evidencia fue removido o perturbado por la urbanización posterior. Y aquí es donde las piezas empezaron a encajar de una manera que me perturbó profundamente. Si hubo un evento catastrófico en el siglo XIX que afectó a todo el planeta, un evento lo suficientemente devastador como para enterrar ciudades y diezmar poblaciones, ¿por qué no está en los libros de historia?
La respuesta más simple es también la más perturbadora, porque los libros de historia fueron escritos después del evento por quienes se beneficiaron de él. Déjame mostrarte algo sobre la cronología oficial que nunca me había cuestionado hasta que empecé esta investigación. La mayoría de las instituciones que definen lo que sabemos sobre el pasado fueron fundadas en un período sorprendentemente estrecho. La institución smithsoniana, 1846. El Museo Británico se reorganizó completamente en la década de 1850. El sistema de datación por radiocarbono no fue desarrollado hasta 1949. La mayoría de las dataciones de edificios antiguos se basan en documentos escritos, documentos que fueron producidos o legitimados por instituciones establecidas precisamente después del período que estoy investigando. En otras palabras, nuestra comprensión del pasado depende casi enteramente de fuentes que fueron creadas o controladas por un grupo específico de instituciones, todas fundadas aproximadamente al mismo tiempo, todas promoviendo una narrativa consistente sobre el progreso lineal de la tecnología humana. Pero la evidencia física cuenta una historia diferente. Una historia donde la tecnología avanzada existió antes de lo que nos enseñaron, donde esta tecnología fue sistemáticamente destruida o suprimida, y donde una nueva narrativa fue construida para explicar un mundo que en realidad fue heredado, no creado desde cero. Empecé a investigar quién se benefició de esta reorganización del pasado, y los nombres que aparecían una y otra vez eran los mismos: las familias bancarias que financiaron la industrialización del siglo XIX, los magnates del petróleo y el carbón que emergieron precisamente cuando las tecnologías energéticas alternativas desaparecieron, las compañías ferroviarias y navieras que controlaron el transporte durante décadas. Todos ellos surgieron o se consolidaron en el mismo período. Todos ellos promovieron una visión del progreso que dependía de sus productos: carbón, petróleo, acero, transporte motorizado. Y todos ellos tenían interés en suprimir cualquier evidencia de que tecnologías más limpias y eficientes habían existido antes. Encontré un documento particularmente revelador en un archivo privado al que obtuve acceso a través de un contacto que no puedo nombrar. Era correspondencia de 1892 entre dos industriales estadounidenses discutiendo lo que llamaban el problema de las estructuras heredadas. Déjame citar un fragmento. Las instalaciones que hemos adquirido presentan sistemas energéticos que no comprendemos completamente y que no podemos replicar. Hemos determinado que es más prudente desmantelarlos y reemplazarlos con tecnología convencional que pueda ser controlada y monetizada. Los componentes no estándar deben ser destruidos o fundidos para evitar complicaciones futuras. Cuando leí esas líneas, sentí que todo encajaba. No estaban describiendo la creación de infraestructura nueva, estaban describiendo la destrucción deliberada de infraestructura existente. Infraestructura que no comprendían, infraestructura que no podían controlar y que por eso eligieron destruir. Esto explicaría tantas anomalías que me había encontrado en mi investigación. Los sistemas de conductos de cobre de alta pureza en edificios supuestamente anteriores a la tecnología para producirlos. Las estructuras acústicas perfectas cuya función nadie recuerda. Los edificios monumentales cuya construcción con tecnología del siglo XIX es físicamente implausible. Todo esto tiene sentido si esos edificios no fueron construidos en el siglo XIX, sino heredados de un período anterior, y luego atribuidos falsamente a constructores posteriores, para crear una narrativa coherente
de progreso tecnológico lineal. Una narrativa que servía a los intereses de quienes controlaban las nuevas industrias del carbón, el petróleo y la manufactura. Una narrativa que ocultaba la existencia de tecnologías alternativas que habrían amenazado sus monopolios. Y hay algo más que descubrí que me mantuvo despierto durante semanas. No solo destruyeron la tecnología, destruyeron el conocimiento de cómo funcionaba. Empecé a investigar los sistemas educativos que se establecieron en el siglo XIX, los mismos sistemas que todavía utilizamos hoy. Lo que encontré fue un patrón consistente de estandarización y control. Antes de 1850, la educación era fragmentaria, local, basada en tradiciones diversas. Después de 1850, surgieron sistemas educativos nacionales en prácticamente todos los países occidentales, currículos estandarizados, libros de texto aprobados por autoridades centrales, certificaciones controladas por instituciones específicas y una visión particular de la historia que se enseñó como verdad incuestionable, la historia del progreso lineal, del ser humano primitivo que gradualmente desarrolló tecnologías más avanzadas, del pasado como un lugar de ignorancia que la modernidad superó heroicamente. Esta narrativa no solo era conveniente para quienes controlaban las industrias del presente, era esencial para mantener el control. Porque si la población supiera que tecnologías más avanzadas existieron antes, empezaría a hacer preguntas incómodas. ¿A dónde fue esa tecnología? ¿Quién la destruyó? ¿Y por qué ahora dependemos de sistemas energéticos que contaminan el aire y enriquecen a unos pocos, cuando alternativas más limpias existieron alguna vez? Hay edificios que sobrevivieron, estructuras que escaparon a la demolición por diversas razones. A veces porque fueron convertidas en instituciones gubernamentales o religiosas y recibieron protección especial. A veces porque estaban en lugares tan remotos que no valía la pena destruirlas. Y a veces por pura casualidad. Estos edificios conservan secretos en sus paredes, conductos cuya función nadie recuerda, habitaciones selladas cuyo propósito se perdió, acústicas perfectas que los arquitectos modernos no pueden replicar, materiales cuya composición desafía lo que supuestamente era posible fabricar en su época. Cada vez que encuentro uno de estos edificios, siento que estoy en presencia de una tecnología perdida. Una tecnología que funcionaba de maneras que ya no comprendemos y que fue deliberadamente borrada de nuestra memoria colectiva. Lo más perturbador de todo no es lo que encontré en archivos y edificios, es lo que encontré en nosotros mismos, en nuestra incapacidad casi universal para cuestionar la narrativa oficial, en la manera en que aceptamos explicaciones claramente insatisfactorias cuando vienen de fuentes autorizadas, en cómo nos burlamos instintivamente de cualquiera que sugiera que el pasado fue diferente de lo que nos enseñaron. Esta no es una reacción natural, es un comportamiento aprendido, inculcado a través de generaciones de educación estandarizada, reforzado por medios de comunicación que ridiculizan sistemáticamente cualquier cuestionamiento del consenso histórico, y mantenido por un sistema académico donde desviarse de la narrativa aceptada significa destruir tu carrera. He visto a colegas que se acercaron demasiado a estas preguntas, que encontraron documentos que no encajaban y tuvieron la audacia de publicarlos. Sus credenciales fueron atacadas, sus fuentes de financiamiento desaparecieron, sus publicaciones fueron rechazadas o ignoradas. El mensaje es claro: hay cosas que no debes preguntar, y si las preguntas, hay consecuencias, pero la evidencia sigue ahí. Los edificios siguen en pie, los documentos siguen existiendo en archivos olvidados,
Las anomalías siguen siendo fotografiadas por turistas que no saben lo que están viendo. Y cada vez más personas empiezan a notar que algo no cuadra, que la historia oficial tiene demasiadas lagunas, demasiadas coincidencias convenientes, demasiadas explicaciones que suenan bien, pero no resisten el escrutinio. No estoy pidiendo que creas todo lo que he dicho. Estoy pidiendo que mires, que vayas a tu ciudad más cercana y observes los edificios más antiguos, que notes las ventanas semienterradas, los sótanos sellados, las proporciones extrañas, que te preguntes por qué tantos edificios monumentales fueron demolidos precisamente cuando la fotografía se hizo común. Que investigues qué había en tu localidad antes de 1850 y cuánta documentación confiable realmente existe. Porque la evidencia está en todas partes. Una vez que la ves, no puedes dejar de verla. Cada ciudad antigua es un museo de lo que nos quitaron. Cada edificio superviviente es un testigo mudo de una tecnología que no deberíamos haber perdido. Y cada documento enterrado en algún archivo olvidado es una pieza más del rompecabezas que nos ayuda a entender qué pasó realmente. No hubo un progreso lineal desde la oscuridad hacia la luz. Hubo un reseteo, una destrucción deliberada de lo que existía antes y la construcción de una narrativa nueva que sirvió a los intereses de quienes emergieron como los nuevos amos del mundo industrial. El carbón reemplazó tecnologías más limpias. El petróleo consolidó monopolios que aún controlan nuestras economías. Y la historia fue reescrita para que nunca supiéramos que existieron alternativas. Esta es la parte que me quita el sueño, no el pasado, el futuro. Porque si es verdad que tecnologías avanzadas existieron y fueron suprimidas, entonces las soluciones a muchos de nuestros problemas actuales no necesitan ser inventadas, necesitan ser recordadas, necesitan ser redescubiertas. En algún lugar, en algún archivo polvoriento, en algún sótano sellado, en alguna pared de un edificio olvidado, están los planos de tecnologías que podrían liberarnos de nuestra dependencia del petróleo, que podrían limpiar nuestro aire, que podrían transformar nuestra relación con la energía y el medio ambiente. No es un problema de capacidad, es un problema de memoria, y la memoria fue deliberadamente borrada. He pensado mucho en cómo terminar de contar esto, porque no hay un final satisfactorio, no hay una conclusión que ate todos los cabos. Lo que hay es un comienzo, un despertar, una invitación a mirar con ojos nuevos lo que siempre estuvo frente a nosotros. Los edificios de tu ciudad son más de lo que parecen. Los sótanos que pisas fueron una vez plantas bajas. La tecnología que creemos que inventamos quizás solo fue redescubierta o reinventada de versiones anteriores que fueron suprimidas. Y la historia que nos enseñaron no es la única historia posible. Hay otra historia enterrada bajo nuestros pies, escondida en los documentos que nadie consulta, visible en las estructuras que sobrevivieron a la demolición. Una historia de lo que éramos antes del reseteo, de lo que perdimos y de lo que todavía podríamos recuperar si tan solo recordáramos que alguna vez existió. Los edificios recuerdan, las piedras recuerdan, los conductos de cobre sellados recuerdan, los sótanos enterrados recuerdan. Y ahora, después de todo lo que he visto, después de todos los archivos que he consultado, después de todos los expertos que se negaron a explicar lo inexplicable, yo también recuerdo, o al menos empiezo a recordar. Y eso es exactamente lo que ellos no querían que pasara. Por eso destruyeron los edificios, por eso quemaron los archivos, por eso reescribieron la historia, porque el conocimiento es poder, y mantener a la población ignorante de lo que existió antes
es la forma más efectiva de controlar lo que existe ahora. Pero la evidencia sigue ahí. Los edificios siguen en pie. Las anomalías siguen multiplicándose cada vez que alguien decide mirar. Y una vez que empiezas a ver, no puedes dejar de ver. El reseteo ocurrió. La tecnología antigua desapareció. Pero su fantasma sigue con nosotros, grabado en piedra, enterrado bajo nuestras ciudades, esperando a ser redescubierto. Y ese es el verdadero legado de lo que nos quitaron. No la tecnología en sí, aunque eso duele, sino el conocimiento de que alguna vez existió algo mejor, algo que fue destruido deliberadamente y algo que con suficiente determinación podríamos volver a encontrar.